Los llamaron populistas, pero el PP ya no le va a dar más vueltas. Que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Y todo lo demás es ruido. Y además tenemos un mandato que es el de más Vox en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Eso sí que no, porque el PP cree que ahora Vox tiene peores cartas. Puede estar muy cerca de lo que es un techo electoral. Vox ha vuelto a romper su techo electoral. Los ciudadanos penalizan a aquellos que no son serios. Supongo que son los nervios de poder perder la mayoría absoluta en Andalucía y de tener que formar una coalición de gobierno. ¿Y quién habla de coaliciones? Lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario. Despistan, porque Guardiola dice que dentro o fuera, pero ya. Yo creo que es necesario para los extremeños. Y luego Azcón. Ex-Vox, quien tiene que decidir si quiere gobernar, si quiere dar un paso adelante. Y espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía. Que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones. Ya está bien. Antes queremos una negociación, medida a medida, con garantías y con plazos de cumplimiento. Moreno remoja sus barbas porque igual en mayo le toca unirse a la cofradía de la negociación. Aquí en Andalucía nos reafirmamos en lo que creemos. Moderación, seriedad. Feijóo sí acerca posturas para cuando le toque a él. Las políticas climáticas no pueden destruir empleo, que combata la ocupación ilegal, que controle la inmigración irregular, que apoya a las familias y a la natalidad. Una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox. Sí, le daba a Vox una vicepresidencia y 3 consejerías, pero no quería gobernar en solitario. ¿Cómo fue lo de la reunión, bueno, la comida, ¿no? De sí, ayer, fue comida después de la Junta de la Directiva Nacional, el periódico, el compañero Mariano Alonso, que también forma parte de esta mesa en algunos momentos, nos lo cuenta hoy. Curiosamente también en el restaurante El Deseo, que está pegado a El Secreto, pues se reunió Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado con los presidentes en funciones María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco para analizar la situación en la que se ven ahora inmersos, ¿no? Porque no hay que olvidar que tuvieron buenos resultados en el caso de Extremadura y en el caso de Castilla y León, pero siguen dependiendo de Vox y de lo que quiera Santiago Abascal. Ayer vimos a un Feijóo que ya dijo hasta por 3 veces basta ya, ¿no? Demostrando esa cierta urgencia de que hay que pactar, que no se puede mantener en vilo estas comunidades autónomas. También no hay que olvidar que en Extremadura aprieta ya el calendario. Y también vimos a un Santiago Abascal que se mantiene en sus treces de vamos a negociar en un gobierno, o sea, vamos a negociar primero el programa y ya veremos si entramos o no entramos. También abriendo incluso esa posibilidad de que en algunos sitios veamos que entra en gobierno y en otros que no, que ese es el tema en el que están realmente viendo porque se puede dar esa disparidad. Y ojo, Andalucía en el horizonte. Ya empezamos ayer, vimos cómo ese cruce de declaraciones entre Santiago Abascal y Juanma Moreno, que ya sí que nos calienta esta pretemporada, esta precampaña que está ya a las puertas. Bueno, la verdad es que esto da para mucho, ¿no? Porque fijaros cómo han ido cambiando las piezas en poco tiempo. Hace unos meses el Partido Popular todavía jugaba a la ambigüedad, ¿no? No tenía muy claro si le convenía pactar con Vox o no, eso le penalizaba, no acababa de dejarlo claro nítidamente nunca, estaba en una ambigüedad calculada. Se acabó esa etapa cerrada, ahora ya el Partido Popular dice claramente queremos gobernar conjuntamente, más que nada porque si no, no gobiernan, ¿no? Por lo tanto, primera etapa que se ha terminado. Segunda cuestión, 3 de las elecciones autonómicas que hemos vivido en los últimos meses, de esas 3, 2 han sido adelanto electoral. Un adelanto electoral en el que ya se sabía que Vox sigue al alza y que iba a poner al Partido Popular en posiciones más complicadas para poder llegar a investiduras y poder conformar gobiernos. En estos momentos, de alguna forma, el boomerang se le ha vuelto en contra al Partido Popular, porque ve efectivamente que está en una posición de mayor debilidad a la hora de poder llegar a conseguir los gobiernos. ¿Cuál era el objetivo del Partido Popular? ¿Desprenderse de Vox? No, en ningún momento. O sea, ellos tienen las cifras y tienen estupendos demoscópicos que asesoran en torno a cómo está el patio, ¿no? Y se sabía que Vox sigue al alza, en unos sitios más, en unos sitios menos, pero sigue al alza. El objetivo era evidenciar la debilidad del Partido Socialista. Algo que consiguen en Extremadura, clarísimamente, algo que consiguen también en Aragón, pero algo que no han conseguido en Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que es una estrategia que está mostrando algunas luces, pero muchas sombras, y que en estos momentos deja al Partido Popular en una posición de debilidad a la hora de seguir conformando gobiernos. Y con un tema, además, que hemos comentado en esta mesa muchas veces.
Y es que se mezclan las arenas electorales, ¿no? La negociación en Extremadura irrumpe en campaña electoral en Aragón, la negociación en Aragón irrumpe en campaña electoral en Castilla y León, y mucho me temo que la negociación... Ayer avisó precisamente Feijóo que no haga eso, le vino a decir a Vox y le pidió casi que no haga eso de condicionar una negociación respecto a las siguientes elecciones. Pero lo va a hacer, porque lo va a hacer. Claro. Quiero decir, a más Feijóo pide, ya es hora, no hay más que negociar, ya está bien, es la palabra que repetió. Está bien. Más queda en evidencia su dependencia. Claro. Es decir, estoy con Cristina también en que esto es una exhibición de debilidad y de dependencia, que bueno, él está claro que quiere dar una patada ya sobre la mesa, quiere zanjar las cosas, pero no le sale porque queda Andalucía, porque Vox, bueno, pues sí ha encontrado un techo importante en Castilla y León, o sea, solo subió un punto, solo subió un escaño, pero Vox no va a plegarse fácilmente a los deseos de Feijóo. Vox va a seguir haciendo ruido y va a seguir mostrando su capacidad de bloqueo, incluso de amenaza de repetición de las elecciones, mientras existan las elecciones de Andalucía, etcétera, etcétera. A ver, yo tengo la impresión de que las cosas se van a acelerar, al menos en algunos territorios, y creo que hay que partir de la premisa de un hecho incontestable, ¿no? Al cierre de la campaña electoral de Castilla y León había muchos dirigentes del PP en la dirección nacional del partido que creían que Vox iba a ir por encima del 20%, y ese temor estaba real, y se creía que la noche electoral iba a ser muy, muy complicada. Incluso decían, oye, que hay algunos tracking que nos dicen que no vamos a conseguir subir procuradores, y públicamente Mañueco había dicho que al menos uno más sí que se iba a conseguir, ¿no? Por lo cual es verdad que Alfonso Fernández Mañueco, que además que es del sector moderado de la formación y siempre lo ha llevado a gala, ¿no? Un hombre tranquilo como se encargan de remachar eso en su equipo, bueno, pues ha conseguido revertir esa tendencia. Se creía que Vox iba a estar por encima del 20 y ahora no lo está. Y eso para el PP, yo creo que en términos de negociación, no sé si da un balón de oxígeno, porque luego Vox puede decir, oye, pues me da exactamente igual, 19 que 20, vamos a exigir esto, pero al menos en términos discursivos para el PP es importante. A la negociación. Y después de esa comida de Feijóo con sus 3 varones territoriales que están buscando el pacto, ¿no? Lo que se dijo en esa conversación también en la Junta Directiva Nacional, ya sin micrófonos delante, lo primero es, oye, que es que Vox no nos ha aclarado en esas mesas de negociación si quiere entrar o no en los gobiernos. Y eso es lo primero que nos tienen que decir. Hemos tenido algunos papeles encima de la mesa, nos han pedido algunas medidas programáticas, perfecto. Pero la clave es, oiga, ¿pero ustedes quieren entrar o no quieren entrar? Díganoslo y a partir de aquí negociamos. En Extremadura, por ejemplo, Guardiola se ha abierto a ello públicamente y también en privado. Oiga, ¿ustedes quieren entrar? Entren. Y lo que a mí me dicen es que el pacto en Extremadura está muy, muy cerca. Por lo menos es lo que interpreta Guardiola. Y yo creo que una clave de esto es, por ejemplo, lo que publicamos hoy en el artículo 14. A los consejeros y a los diputados les han dicho, ustedes no se muevan del territorio. Nada de viajes, nada de desplazamientos largos, por si descuelgo el teléfono y les digo, oye, que la investidura es en unas horas. Y ese mensaje, esa consigna interna a los diputados del PP de Extremadura, por lo menos es síntoma de que al menos una de las partes, el PP, cree que algo se va a mover y se va a mover rápido. Y en esa comida también lo que se ha cambiado es un poco la estrategia por parte del Partido Popular. Después de que vimos que Génova fue el que capitaneó con ese toque de atención incluso a María Guardiola de las negociaciones, ahora otra vez Génova da un poquito paso atrás y aunque supervisará, como en todos los partidos pasa, las negociaciones, las ha devuelto al territorio. Sí. Porque que era un poco, ¿por qué? Porque también ha dado ese paso atrás. Estaban algunos presidentes autonómicos diciendo... Primero que se revelaron los presidentes autonómicos. El primero Mañueco, que dijo bien claro, las negociaciones las hago yo. Pero segundo, por el coste que iba a tener. Ya vimos, cuando fracasó la primera Guardiola, se miró a Génova. El coste era para Tellado, no había liderado, pues el fracaso también era para ellos. Perdona, May, ¿alguna vez hubo de verdad negociación desde Génova o fue solo una proclamación? No, sí, iban a irse para allá. De hecho, no se fueron porque hubo un día de estos de problemas con el tren, pero han estado directamente. Han tutelado en parte, pero es verdad que los presidentes autonómicos un documento hiperideológico. Claro, y soltado. Luego, por ejemplo, en el Partido Popular decían, ¿no?, de cara a Andalucía, y ya de verdad, que con esto acabo, pero claro, decían, a Juanma Moreno, que tiene que revalidar una mayoría absoluta, que reivindica ese andalucismo, esa autonomía tal, va a haber algún tipo de tutelaje. Claro, es que esto también, yo creo que en esa comida, incluso en la Junta Directiva, les dijo, oye, si hay consejeros de Vox
Vox o no, eso lo vais a decidir vosotros. Otra cosa es que haya una interlocución con la Dirección Nacional, que eso parece lo razonable. Por eso se abren ahora que haya diferencias en cada Primero reflexionemos sobre una cuestión. Vamos a ver, el Partido Popular ha pasado de aceptar en 2018 y 2019 de tapadillo los votos de Vox a pedirles su apoyo y ahora a invitarles a cogobernar, ¿no? Es que la normalización de un gobierno del Partido Popular con los extremistas de derecha, yo creo que ha sido, pero vamos, rápida como el rayo, ¿no? Sí. Y no solo, perdona, Dani. No, y no solo en cuanto a gobernar, por cierto, Castilla y León, la primera comunidad donde entraron en el gobierno, ¿no? Y después pasó lo que pasó, sino también en las propias políticas. Es decir, lo que acabamos de ver de Feijóo sobre la inmigración, sobre las políticas climáticas, muy importante, ¿no? Cuántos consensos de hace 5 años están siendo puestos en solfa por ese viaje que también está haciendo la derecha, que para algunos le puede parecer comprensible. Es que de esto es lo que quizás hay que hablar, ¿no? Es decir, las elecciones autonómicas son para elegir a gobiernos que se ocupen de los asuntos, ¿no? Y todos los políticos y los partidos, también los que analizamos la actualidad, pues el domingo estamos, ¿no? Pues si Mañueco sube un escaño, gran victoria. Si el PSOE sube un escaño, oye, contiene la caída. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que en las 3 comunidades que han ido a elecciones donde ya gobernaba la derecha, sigue habiendo mayoría derechas, sin mayoría absoluta, con lo cual el Partido Popular depende de Vox. Lo demás son movimientos coyunturales, son muy interesantes, son tendencias. Oye, podemos hablar del impacto en las elecciones generales, pero la realidad es que el Partido Popular sigue en manos de Vox. Hace unos meses, en julio, Feijóo solemnizaba un compromiso, ¿no?, de gobernar en solitario. Mañueco lo hizo hace 4 años cuando quería una mayoría absoluta que no logró, y por cierto lo vuelve a hacer estos días, ¿no?, cuando dice que quiere un gobierno en solitario porque quiere un gobierno para todos. Se supone que si metes a Vox no es para todos, ¿no? Pero es que el meollo es ese, en cómo resuelve el Partido Popular su relación con Vox en los detalles, porque estamos en una España en este momento de bloques, en el que el Partido Popular ya ha virado a la derecha y normalizado, y esa es la gran victoria de Vox, buena parte del discurso. Después vienen los cargos y después vienen quién se sienta en un Consejo de Ministros o en un Consejo de Gobierno, pero lo primero es empezar a converger en principios, y eso ya ha pasado, y bueno, a lo que estamos esperando es a que se sustente, ¿no?, este vodevil, o acabe este entuerto y que resuelvan su relación. Hecho, y una última cosa, acordaos en 2023 el impacto que fue, ¿no?, que Vox entrara en los ayuntamientos y en las comunidades, y cómo eso lastró las posibilidades del PP. Estamos en otro momento, la presencia de Vox no asusta como entonces, pero de cómo gestione todos estos meses el Partido Popular puede haber un elemento, ¿no?, sobre el camino que le sea más fácil o mucho más difícil a la Moncloa Feijóo. Decíamos antes de las contradicciones de Kaia Kallas. Bueno, pues las contradicciones del Partido Popular en esta materia es que son diarias de la mañana a la noche, ¿no? La proclamación de que la negociación se llevaría desde Génova se hizo cuando a Guardiola se le fue de las manos la relación con Vox, porque Vox prácticamente la estaba vetando y ella quiso poner unos límites que luego ella misma se desdijo cuando proclamó aquello de que su feminismo era el mismo, etcétera. Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que la propia Guardiola la vemos deseando que Vox entre en el gobierno. Ayer dijo, dentro, fuera, lo que quieran, estamos a su disposición, prácticamente vino a decir. Entonces, bueno, es verdad, como dice Dani, ya eso está amortizado, es decir, el miedo a Vox parece que ya no para a nadie. El Partido Popular ha virado absolutamente y ha asumido en esa proclamación que hizo hace unas semanas todos los postulados de Vox, y bueno, pues queda rematar. Ahora, yo todavía me alegro, Pablo, que seas tan optimista o veo signos de que puede haber avances, pero creo que Abascal y Vox todavía van a poner muchos palos en la rueda antes de hacer posible sí me parecía sintomático el hecho de que a los responsables políticos del Partido Popular de Extremadura y a los diputados les hayan dicho, oye, que esto está prácticamente hecho, todos en alerta, no os desplacéis. De ahí a que Vox acepte, hombre, Vox ha ido para adelante y para detrás en las negociaciones con el Partido Popular en muchas ocasiones. Y en términos políticos, a Vox siempre ha gustado mucho tener a María Guardiola al borde del precipicio, ¿no? Y lo ha demostrado. Sobre todo a ella. Vamos a ver cómo van las negociaciones. Vamos a conectar con la sede del Partido Popular en Génova. María, cuéntanos.
Pues es que además ahora mismo está concediendo una entrevista a Núñez Feijóo, es la primera después de la Junta Directiva Nacional, lo está haciendo en una radio y lo que acaba de decir son varios titulares. Primero, que no ha hablado todavía con Abascal, que no lo ha hecho después de las elecciones en Castilla y León, al contrario, que sí lo hizo después de las elecciones en Extremadura y en Aragón, que lo hará mañana, que supone que lo verá en el Congreso de los Diputados, y está dejando titulares sobre esas negociaciones. Reconoce el presidente del Partido Popular que van tarde, que en Extremadura se votó en diciembre, que estamos en primavera y que todavía no hay gobierno, y apela a la responsabilidad de los de Abascal, que el resultado, y ya van 3, está claro que les gustaría gobernar en solitario, pero que el resultado de las elecciones está claro: gobiernos del Partido Popular con el apoyo de Vox, y vuelve a apelar a que no jueguen con la gobernabilidad, como dice, ya hicieron tanto en Extremadura como en Aragón, metiéndolo en la campaña de Castilla y León. Apela a la responsabilidad de los de Abascal. Que a ver si lo que va a pensar el espectador es que a Feijóo siempre le pasa lo mismo, que gana el Partido Popular pero es incapaz de formar gobierno. Totalmente, claro. Sí, efectivamente. Digo, porque llevamos en pantalla... Ya le pasó en unas generales. Las victorias, efectivamente. Más luego le ha pasado ya en 3 procesos electorales autonómicos. Es que una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es formar gobierno. Claro. ¿No? Desde que este país dejó ese bipartidismo imperfecto en el que todo era más fácil, pues una cosa es ganar las elecciones y otra formar gobiernos, y pasa a izquierda y a derecha, ¿no? Yo quería llamar la atención sobre el tema del resultado de Vox en estas elecciones, porque creo que ha cundido un poco la sensación de que en el fondo como si hubieran medio pinchado, y nada más lejos de la realidad. Hay que analizar los datos. El estirón realmente de Vox en Castilla y León se había dado ya la legislatura anterior, o sea, en el año 2022, donde pasó de 1 a 13 procuradores, ojo, de 1 a 13, porque en el año 2019 tenía un único procurador, llegando a superar el 17,6% de los votos, concretamente el 17,64%. Así todo, en estos momentos ha seguido creciendo en un buen resultado del Partido Popular, ojo con esto, porque en Aragón Vox crece mucho con un mal resultado del Partido Popular. En Extremadura Vox crece mucho con un único diputado de más por parte de María Guardiola, pero aquí el Partido Popular saca 2 procuradores más y así todo Vox sigue creciendo. Para añadir más datos, si a los votos de Vox se le suman los de Se acabó la fiesta, el porcentaje se incrementa hasta el 20,3% del resultado. Por lo tanto, yo no iría a plantear que ha habido un pinchazo. Otra cosa es que se hubieran generado expectativas por encima de la realidad, que eso efectivamente ha sido así. Pero cuando luego analizas la evolución de los partidos, que es lo que nos resulta más interesante, vemos que efectivamente sigue esa tendencia al alza. A partir de ese momento la pregunta es, bueno, ¿y por qué han estado por debajo de esas expectativas? Yo creo que hay 3 hipótesis. Una de carácter muy técnico, que yo creo que tenemos que esperar todavía, porque contrastando el tema ayer con expertos demoscópicos, algunos de ellos planteaban que igual ha habido un error de estimación, de sobreestimación en Vox, pero no solamente en Castilla y León, sino que puede estar habiéndolo en el conjunto. Es decir, que no es que durante la campaña hayan ido perdiendo seguidores, sino que nunca estuvieron donde se decían que estaban. Mira que lo hemos dicho veces, ¿eh? Efectivamente. A ver si al final esto de las encuestas... Bueno, pero las encuestas no son físicas, o sea, hay una serie de procedimientos, de modelos que se van implementando y no siempre se acierta, sobre todo dicen en que proyectos más complicados. Es el CIS. Bueno, tampoco es así exactamente, pero bueno, eso es otro debate, efectivamente, eso es otro debate. La media del CIS prácticamente lo ha clavado, sí, pero claro, es muchos condicionantes. Exacto. Entonces, por un lado eso. Segunda hipótesis, que efectivamente hubieran ido perdiendo apoyos durante la campaña y les hubiera castigado el no haber llegado a un acuerdo, que eso abonaría la tesis de que ahora van a ser más favorables a llegar a un acuerdo. Yo no encuentro argumento donde sostener eso, honestamente. Tercera tesis, que les haya pasado factura su apoyo o su alineamiento con Trump en un contexto de guerra, que ahí sí que me parece más fácil ver que efectivamente eso les haya podido retraer algunos apoyos. Aunque no obstante, vamos a esperar a ver qué dicen los números, porque quizá hayamos estado en una especie de espejismo de sobrerepresentación. Bueno, y ahora hablemos un poquitito de los pactos, ¿no? ¿En qué ejes tienen que girar? Porque le estábamos escuchando a Feijóo diciendo que hablarían de las políticas migratorias, de las políticas climáticas, pues para que no nos la cuelen. Estas son políticas que se establecen a nivel nacional o supranacional, es decir, es un acuerdo que no se puede alcanzar en una comunidad autónoma. Hace falta llegar a la Moncloa o incluso viene eso pactado desde Bruselas. Entonces, ¿de qué van a tener que pactar realmente Vox y Partido Popular? De la educación, de la vivienda, de la sanidad,
es decir, de las cosas que nos afectan a todos en el día a día. Y claro, aquí ya no tienen la escapatoria, Cris, de decir que es que es culpa de Pedro Sánchez. Quiero decir que es que ahora entrar a formar... Primero hay que ver si son capaces de formar gobierno. Y ahora vamos a ver cómo puede desgastarle eso de cara a unas posibles elecciones generales el año que viene. Claro. Que esta sí que es la prueba del algodón. Claro, y ahí es donde yo creo que hay que recuperar ese documento que comentábamos antes, que Feijóo puso encima de la mesa cuando intentó recopilar para él, recentralizar las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y en Aragón. Un documento muy ideológico, donde el Partido Popular situaba un perímetro de juego muy cómodo para Vox, ¿no? Con elementos fundamentales. La crítica a las políticas ambientales, efectivamente, cuestiones que tienen que ver con el tema fiscal, ¿no? Bajada de impuestos por sistema. Se hablaba de violencia machista, pero se diluía en un párrafo muy amplio, hablando de todo tipo de violencias, donde también se nombraba la machista, pero en un párrafo muy amplio. Es decir, una serie de cuestiones... bueno, por cierto, se vinculaba la migración nuevamente a temas de delincuencia, sí, exacto, que era uno de los temas fundamentales. O sea, ha comprado todos los marcos de Vox en ese sentido. Claro. Entonces, cuando Abascal dice el otro día, ¿no? Bueno, para empezar, cuando el candidato de Vox en Castilla y León dice el otro día queremos influir en las políticas, y Abascal dice ayer, nosotros vamos a ir negociando punto por punto las políticas, se está refiriendo a este tipo de cuestiones. Esa es la clave, es que ayer Abascal, y te dejo, solo es una línea, ayer Abascal, y lo había repetido días anteriores, e incluso después de las anteriores elecciones, lo decía bien claro, vamos a gobernar, o sea, está convencido de que van a llegar porque van a traer al Partido Popular a su marco, el acuerdo de gobierno, con el acuerdo del programa de gobierno, iremos paso a paso, además lo decía así, medida a medida. Ese es el poder que ahora mismo tiene Vox de condicionar todo y es el que está claro que van a usar, más allá de si entran o no entran en los gobiernos, que ya veremos la penalización o no que tiene después, sin olvidarnos que el objetivo fundamental de Vox son las generales. Ahí vemos a Abascal, que es el que se está trabajando esa campaña. Silvia daba con una clave. Es decir, está claro que Vox quiere llevar a lo discursivo y a lo programático al Partido Popular, ¿no? Es decir, y lo ha hecho en varias ocasiones, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Donde además no tanto a Pérez Llorca, pero sí a Mazón le hizo leer una serie de cosas que iban prácticamente en contra no sabemos cómo es el acuerdo, con el discurso nacional del Partido Popular, mucho más si nos vamos al Partido Popular Europeo, ¿no? A lo que se pacta en Bruselas. Pero lo que desgasta, y ellos lo sabe la formación de Santiago Abascal, es entrar en los consejos de gobierno. De hecho, decían maliciosamente algunos dirigentes del PP, darle la Consejería de Sanidad, que ya veréis si esto desgasta o no desgasta, que eso es lo troncal de una gestión del gobierno autonómico. Y yo creo que esa es la clave de todo, que Abascal, porque además ayer decía, sí, vamos a entrar en los gobiernos, pero con muchos condicionales, lo estabais diciendo, ¿no? Por lo cual yo creo que la clave es esa, primero que respondan a esta pregunta, oye, ¿vais a entrar o no? ¿Y en qué gobiernos? Y a partir de ahí veremos si se le desgasta o no. Hablo en la gestión, porque ellos, la formación de Abascal tiene muy detectado que cuando ellos empezaron a bajar en las encuestas fue cuando tuvieron que gestionar en aquellos gobiernos donde entraron a tomar decisiones. Y de hecho salieron. La ruptura. Y de hecho salieron. Pero fíjate que cuando escuchamos a Abascal diciendo que respondan a esa pregunta que yo creo que es decisiva, ¿no? Que vamos a entrar, que queremos gobernar, ¿no? Que esta vez si quieren, yo con condicionales. No me lo creo. Por eso es que yo creo que la estrategia hasta ahora ha dado tantísimos frutos que la estrategia no ha sido, no ha sido la gestión. Es más, es la impugnación de la gestión. Es salirse de los gobiernos autonómicos. Recordad por qué. Además, por un acuerdo sobre reparto los de menores migrantes. Que en el caso de algunas comunidades autónomas eran muy pocos chicos. Y con aquella... Fue una excusa. Y con aquella excusa salir de los gobiernos, y le ha funcionado mucho presionar desde fuera. Entonces yo cuando escucho a Abascal diciendo quiero entrar, a mí casi más me suena, ¿no? Al mismo tiempo dice vamos a negociar medida por medida, a un intento de, bueno, vamos a primero en lo programático, ¿no? A amarrar un acuerdo, porque lo que yo creo que sería impensable es llegar al 4 de mayo, recordemos, fecha clave en el calendario, 4 de mayo es cuando se forzaría una repetición electoral en Extremadura que se solaparía con las elecciones en Andalucía, con lo cual el efecto de que, podemos hablar, ¿no? De que al Partido Popular pues le funciona bien las raíces, ¿no? Un proyecto, un partido que es prácticamente un ejército, una posición sociológica, incluso la gestión, y a Vox menear mucho las ramas y el tronco, pero claro, como hay una repetición electoral, ahí igual ni tronco ni raíces, ¿no? Con lo cual veremos qué pasa. Yo cuando escucho a Abascal diciendo quiero entrar en los gobiernos, me parece casi abonar el terreno para
trabar una especie de acuerdo ideológico y programático que permita la investidura, pero en el último momento decir, con el Partido Popular no se puede gobernar, vamos a mantenernos desde fuera, vamos a mantener ese choque, ese enfrentamiento con el Partido Popular. Yo que Vox entre en los gobiernos autonómicos lo tengo que ver. Bueno, yo creo que vamos a asistir a un debate muy sano, medida por medida, para saber qué proponen cada uno de ellos y en qué adquieren un acuerdo en materia de vivienda, muy sano, dice. De sanidad y de educación. La verdad que sí soy muy optimista. Vamos con la otra polémica del día, porque el rey Felipe VI ha reconocido por primera vez que hubo abusos durante la colonización española de América. Sus palabras se interpretan como un intento de recomponer sus relaciones diplomáticas con México después de años de tensiones y ante una cita clave que es la cumbre iberoamericana en Madrid en noviembre. Junto al rey, el embajador de México en España, se inaugura una nueva exposición sobre el México indígena. No hay convocatoria a la prensa. La imagen que ven nos la proporciona la Casa del Rey y es ahí donde don Felipe hace esta afirmación. Hay mucho abuso, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos. Pero hay que conocerlos. Gesto de acercamiento a México en un momento en el que las relaciones han pasado por muchas tensiones. Nos remontamos a 2019. El entonces presidente López Obrador envía esta carta al rey Felipe. Que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados. Una carta que no tiene respuesta de Casa Real. Esa respuesta llegaba vía comunicado de Exteriores días más tarde. El gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta, cuyo contenido rechazamos con toda firmeza. Pero el gobierno mexicano no se dio por vencido. Y no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros y actuaron con mucha prepotencia. El punto culmen de esta situación llega en la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta de México. No invita al rey. Nuestro país optó entonces por no enviar ninguna representación. ¡Viva México! El pasado octubre, la princesa Leonor, en su discurso durante los Princesa de Asturias, hace esta reflexión sobre el pueblo mexicano. Con vigor, la fuerza de un pueblo que se mira a sí mismo con orgullo y que muestra al mundo su generosidad para compartir vuestra gran historia en un ejercicio de concordia. Empieza el deshielo. Días más tarde, el ministro de Exteriores hace esta afirmación. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español. Durante las mañaneras de este lunes a Sheinbaum no le han preguntado por este asunto. Es posible que hoy pueda hacer alguna referencia. Su presencia en España podría estar más cerca, coincidiendo con la cumbre iberoamericana que se celebra en Madrid el próximo mes de noviembre. Acaban de llegar Javier Gallego, muy buenos días, y Julio César Herrero, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo veis esto? Porque igual ustedes tienen la sensación de que es un vídeo robado. No es un vídeo robado, es una conversación que grabó la Casa del Rey y que difundió a través de sus propias redes sociales, Javier. Sí, o sea, al rey no se le roban vídeos. No. Y además cuando está clarísimamente acotada la conversación a lo que se quiere decir, a lo que se quiere comunicar. Aquí estamos viendo pues, movimientos diplomáticos. ¿Para qué sirve el rey? Precisamente para esta diplomacia. Y es una petición desde hace décadas de los países latinoamericanos del reconocimiento de que la colonización pues, fue un proceso violento, un proceso de conquista y fue un proceso en el que murieron cientos de miles y millones de personas de muchas y violentas maneras. Entonces, es algo que se le viene pidiendo a España desde hace mucho tiempo, que España desde la derecha siempre se ha negado a hacer, porque parece como desdecir la gran gesta española que es el descubrimiento de América, como si los continentes se descubriesen. Pues no, los continentes están ahí, simplemente uno llega y los coloniza. Evidentemente, como también ha dicho el rey, pues juzgar con la moral de hoy lo que se hizo hace siglos, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero es sí un paso creo que muy interesante para el reconocimiento de que fue una conquista cruenta como no podía ser de otra manera. Y creo que los países latinoamericanos, la verdad es que celebran y celebrarían más pasos adelante en este sentido. Julio César, ¿cómo lo ves tú? Sí, coincido con Javier que hombre, no se roba, esto no se roba, sobre todo cuando te lo pasan desde la misma casa. ¿Qué vas a robar? Hay una intencionalidad en que por lo menos esto se sepa,
que se sepa la integridad de la intervención, en donde efectivamente el rey reconoce una evidencia histórica, y es que hubo actos violentos. No que todo el proceso fuera violento, sino que hubo actos violentos. Y esto está demostrado por la historia desde hace un montón de tiempo. Incluso hasta los más fan de la conquista reconocen la evidencia. Otra cosa es que toda esa violencia fuera estructural y dirigida desde España. Que no, de hecho, las leyes que había iban exactamente en el sentido contrario. Otra cosa es que después se hubiera producido actos de violencia por parte de gobernadores, por parte de colonos, por parte de encomendadores, seguramente. Ahora, es verdad que en esa intervención que pasa a la casa del rey aparece el reconocimiento de una evidencia y una segunda parte en donde vuelve otra vez a decir otra evidencia. Y es que, a juicio de hoy, con los valores de hoy, con la manera hoy de entender las cosas, aquello no tenía un pase. Esto también resulta evidente. De ahí, llegar a dar el siguiente paso, que es, entonces ahora lo que toca es pedir perdón. No, de eso no está hablando de momento el rey. Seguramente que habrá la tentación de un poquitín más adelante decir, bueno, pues como consecuencia de eso, entonces ahora toca. Bueno, ya veremos si toca o no toca y si además tiene algún sentido. Yo me gustaría subrayar, Silvia, si es posible que, cuidado, con esos discursos de a ojos de hoy esto no tiene un pase, entonces sí, ojo, porque entonces hay gran literatura que recoge las protestas que ya había contra la esclavitud, por ejemplo, que se llevaron a parlamentos europeos. Es decir, que no todo era bienvenido en aquel entonces. Hubo muchas denuncias, y estoy hablando del Imperio Británico, estoy hablando de otros imperios, y estoy hablando de una historia común. Yo creo que, sin entrar en el debate sobre el perdón, sí necesitamos un relato compartido, sí necesitamos conocer, que es exactamente la palabra que utilizó ayer el monarca, conocer. Necesitamos conocer qué pasó y tener un relato compartido. Es ¿Por qué relato compartido? ¿Por qué un relato compartido? Porque la historia... La historia no es un relato compartido, es la constatación de hechos. Los relatos los podemos inventar si te apetece. En la primera parte del programa hablamos de política y son relatos. A ver si estamos de acuerdo en que la historia busca la verdad. Y la verdad puede ser un relato compartido. Y ojo, no estamos solos en esto, al revés, vamos a la cola, porque en Europa, Bélgica, Alemania, Holanda han dado pasos en aras de tener ese relato compartido. Exactamente qué es, Berna, compartir un relato. En un proceso de conquista, en donde se producen actos violentos, hay una parte que lo detesta, porque es evidente, y hay otra parte que lo ve normal. ¿Cómo compartimos que, más allá de constatar que efectivamente hay cosas terribles? En Bélgica, por ejemplo, Bélgica ha hecho toda una operación de conocimiento de lo que hizo en Congo, a partir del libro de Rothschild, no sé si lo conocéis, sobre las barbaridades que cometió Leopoldo II, creo que es Leopoldo, en Congo. Y se ha hecho cuando hablo de relato compartido, es conocer la verdad, dar pasos para compartir ese relato con las comunidades afectadas. Esto lo ha hecho Bélgica. No, pero para compartir... Es que es el verbo, compartir es simplemente conocer y luego alguien lo acepta, no lo acepta, pero no se comparte. Sentarse con esas no se pone en común, no hay consenso sobre las cosas. Me conozco bien el asunto. Vamos a incorporar la voz de Juanjo Álvarez, porque cuando hay un país que coloniza, se lleva, roba bienes de esas tierras, muchas veces de forma violenta, porque ya una colonización de por sí es un proceso violento, se use o no se use la fuerza, que en este caso se usó. Claro, y hoy en día, Juanjo, arrastramos muchas cuestiones del pasado, desde arte, que se sacó de América Latina y que no pertenecía a los colonizadores y que hoy en día está aquí. Quiero decir, ¿cómo afecta esta descolonización siglos después, teniendo en cuenta que todavía España tiene en su posesión pues bienes muy preciosos de distintos países de América Latina? ¿Cómo se hace esto legalmente? Es buena pregunta, pero la respuesta la dio hace 500 años Francisco de Vitoria. Justo la época en la que estamos hablando tiene 4 artículos de un precioso tratado de Iure Belli, el derecho de la guerra, donde claramente reconoce que no existía fundamento ético o moral, porque normativo no lo había en ese momento para esto, ¿no? De 500 años después habría que preguntarse, ¿no? En la época prehispánica hubo un imperio azteca
que también cometió coerción y abusos. Pero el propio Imperio Mexicano de 1821, del siglo XIX, también cometió coerción y abusos. No se trata de decir, y tú también, como si estuviéramos hablando de la corrupción de los partidos políticos, sino entender como mínimo común denominador, con el paso de la historia, que eso hoy día no es admisible, ¿no? Hay una segunda parte, Silvia, doble. Se ha dirigido el jefe del Estado, que tiene con el artículo 63 la alta representación del Estado. Pero esto es política exterior. Artículo 97, que es el gobierno el que la dirige, no por enmarañar más, sino que es un tema no menor. Creo que las palabras de Felipe VI son acertadas, porque trata de sentar concordia, inadmitiendo la legitimidad de hacer eso hace 500 años, visto desde la perspectiva desde la que él la puede ver, que es la de hoy. Y todo lo que tiene que ver con la usurpación de obras de arte y todo el mundo de la arqueología, que daría para más de un programa, merece la pena analizar. Esos expolios históricos no tienen fundamento hoy día, pero los vemos en Londres, los vemos en Berlín y los vemos en museos españoles también, ¿no? Pero se están empezando a devolver piezas. Mirando a la historia para pedir perdón. Sí, es que ya pasa en el Museo Británico, que uno va al Museo Británico y dice, esta obra no está aquí porque ha sido devuelta a Grecia por el expolio de algunas obras griegas, o esta obra está aquí pero es reclamada por otro gobierno porque la sacamos ilegalmente. Es que también hay que preguntar a las víctimas, a los pueblos que se sienten afectados, a los pueblos que han sufrido genocidio o han sufrido asesinato, es a ellos a los que se sienten realmente ofendidos, a quienes hay que preguntar. Y cuando hablabais de relatos compartidos, yo creo que Berna se refiere bien a un proceso de reconciliación. Es decir, si hay una parte de Latinoamérica que siente que hubo un expolio, que hubo una agresión, como en todo proceso de conquista, ¿por qué no intentar acercar los pueblos y llegar a un relato más o menos de consenso de esto se produjo, es innegable? Y además yo quiero añadir una cosa. Se dice que esto es inadmisible desde el punto de vista de hoy. Eso es falso. Es falso. O sea, ahora mismo Israel está colonizando violentamente ante las cámaras de todo el mundo un país y se está admitiendo. Es decir, que esto sucede todo el tiempo y lo que se pide y lo que piden las Cortes Internacionales es que se reconozca el daño que se está haciendo. Entonces, evidentemente me parece un poco ridículo que nosotros tengamos que asumir la responsabilidad de lo que se hizo, pero como Estado, sí, si se pide desde el otro lado, no entiendo por qué no se puede reconocer un daño y pedir perdón por lo que pasó. El uso que se hizo. Se está haciendo desde Bélgica, desde Alemania. Pero son procesos de reconciliación. Igual volvernos a traer al tema de México, fue el uso también que hizo en su momento López Obrador. López Obrador, cuando impuso él el que España tenía que pedir perdón, exigió que España pidiera perdón por aquello, y entonces es cuando se dice no se puede hacer con ojos de hoy pedir disculpas por lo de aquello. Y ya vimos como el gobierno dijo no vamos a meter al rey en esto. De hecho, ya luego fue el propio gobierno, que ahí estaba muy bien el apunte que hacía Juanjo, el que es el que inicia ese camino para devolver las relaciones diplomáticas otra vez a su cauce entre España y México, porque no hay que olvidar que Sheinbaum no invitó al rey a su toma de posesión por primera vez por este mismo motivo, y entonces se están recomponiendo. Pero ojo, no solo miremos desde España, también hay un gesto por parte de la presidenta mexicana. Hace como 3 semanas mandó una carta a la Zarzuela pidiendo que el rey fuera al partido España-Uruguay que tocará en el Mundial en Guadalajara, porque tienen un problema en Guadalajara. En Guadalajara fue donde detuvieron a Menchu, al narco, donde tienen problemas de seguridad, y querían reforzar la imagen de esa gran ciudad que tiene símbolo de turismo también para México, y de reivindicar esa ciudad que está afectada ahora mismo por problemas de seguridad. También tiene ese interés en México en que haya esas buenas relaciones, y de ahí que el gesto que inició Álvarez hace unas semanas, cuando inauguró esta misma exposición, y que ahora ha hecho hábilmente Casa Real, que no hay que olvidar, no estaba este acto en la agenda. Lo mandan a través de redes sociales, el vídeo bien perfectamente preparado. Y otro apunte más, el rey salva a los reyes católicos. Es curioso el papel que hace también. O sea, es que hay que ver la frase hace al una completo. distancia, dice, aunque había leyes de la reina Isabel la Católica que protegían, otros hicieron lo que se hizo ahí. Por eso digo, hay que coger toda la frase completa. Esa es la cosa. La ley de Burgos, las leyes nuevas. Eso era la política institucional respecto a las relaciones que había que mantener con los indígenas. Ahí estaba. Después había gente que hacía de su capa un sayo y se las pasaba por donde no tocaba. Sí,
Claro, Pues de ahí. mandas a conquistar. No mandó. Bueno, no, es que la reina no mandó a conquistar. Bueno, pero no bueno, podemos entrar. a mí me parece fascinante el De tema, todas en cualquier maneras, caso. Sí, el tema es fascinante. Yo espero que esto sea el inicio de un camino recorrido, ¿no? Y todo lo que tiene, o sea, un camino para recorrer. Y todo lo que tiene que ver con... Porque era, fijaros, hemos empezado la mañana hablando del neocolonialismo económico, ¿no? Sí, que nos decía Juanjo respecto cuando le hemos preguntado, bueno, ¿cómo se puede llamar ahora a todo esto que está haciendo Trump, ¿no? Y ahora acabamos en otro colonialismo. Hay una novela estupenda que no sé si conocéis, de una tal Berna González Harwood, que se llama ¿Qué fue de los Lighthouse? Sí. Y que cuenta historias del colonialismo en África absolutamente interesante, que creo que hay que conocer para intentar entender bien la complejidad de todos esos procesos. En todo caso, nosotros allí no teníamos colonias. Bueno, no, pero ella no habla de España. Bueno, por eso digo, para ir viendo algunas diferencias. No, pues mira lo que hicieron estos otros países en otras latitudes. Bueno, en las analogías uno tiene que comparar aquello que es comparable y que sea fundamental. Sí, para empezar, nosotros allí no teníamos colonias. Totalmente, pero el proceso del colonialismo es un proceso que comparte elementos en algunos. Algunos sí, la cuestión es si son fundamentales o accesorios. Por eso... Bueno, por eso yo defiendo el relato compartido, no tanto lo de pedir perdón, que tiene un significado casi religioso el pedir perdón, pero sí defiendo conocer, que es el verbo que utilizó el monarca, lo subrayo, y el relato compartido, que significa eso, lo que ha dicho Javier, reunirse, conocer, y la historia es verdad. De reparación y reconciliación. Y sobre todo, Julio César, es que los demás países europeos lo están haciendo. Está en ese proceso, con reyes involucrados. Claro, la legalidad a lo que tienen derecho esos pueblos después del expolio, claro. La legalidad que nos notificaba Juanjo Álvarez, que efectivamente hay procesos que se pueden poner en marcha, como ya se están poniendo en marcha en otras partes del mundo. Oigan, y no pasa nada. Juanjo Álvarez. A otro punto, en concreto a Madrid, porque el ex número 2 de la Policía Nacional ha llegado al juzgado donde tiene que declarar ante el juez. Bien. Como veían, la expectación era máxima, con multitud de medios esperando las declaraciones tanto del ex número 2 de la Policía Nacional como de la víctima, de la mujer que lo está denunciando, que está citada también hoy. Recuerden que le denunció por agresión sexual. Vamos a acercarnos precisamente hasta ese punto, porque en cuestión de 25 minutos va a interrogarle el juez, aunque, Irma, no han coincidido, ¿no? Tanto el ex número 2 de la policía como la víctima, la mujer que le ha denunciado. Sí, eso es, no se han cruzado, la querella se ha admitido a trámite en un juzgado de violencia sobre la mujer y el protocolo habitual es que entren por puertas diferentes al edificio para no tener que cruzarse en ningún momento, y además ella, en su condición también de policía, solicitó entrar de manera reservada con los escoltas que tiene asignados desde que se conoció esta querella, y ha entrado pues eso, de una manera reservada en la que no la hemos visto, y con esos escoltas. A quien sí hemos visto es al exlado de la policía, ha entrado por aquí, por esta puerta central, venía acompañado de sus abogados, y en ese momento en el que ha llegado, pues como habéis visto en esas imágenes, una nube de periodistas, bueno, pues le hemos rodeado para preguntar cómo se iba a defender de esas acusaciones, si iba a aportar alguna prueba, si iba a contestar a todas las partes. Lo cierto es que no ha contestado a ninguna de nuestras preguntas, simplemente ha dicho que se encontraba bien, y ha accedido en medio de esa gran expectación de los medios de comunicación que estamos hoy aquí para cubrir esta noticia, a ese edificio para ser interrogado por esa querella. A partir de aquí sabemos que lo primero que se hará es interrogar a la víctima para ver si ratifica los hechos que contiene esa querella. Ella sí tiene obligación de contestar a todas las partes, y lo que hemos podido saber también por fuentes jurídicas es que hoy se va a limitar a relatar los hechos que sucedieron ese 23 de abril
abril de 2025 y que solo va a implicar al comisario Óscar San Juan en esas presuntas coacciones que se produjeron después de la agresión, lo que no significa que conforme avance la instrucción no pueda implicar a otros mandos policiales. Eso es lo que nos dicen fuentes jurídicas. Por otro lado, una vez ya se haya ratificado en esa querella, se continuará con el interrogatorio del querellado, en este caso el exDAO. Sabemos que su estrategia va a ser cuestionar ese audio de 40 minutos que recoge la agresión. Ya lo dejó por escrito, en un escrito que presentó aquí ante el juzgado. Dice que no refleja para nada la versión de la víctima, que él en todo momento le ofreció incluso 2 veces el poder salir de su domicilio y que ella le denunció porque tenía celos, que ese es el móvil de la denuncia. Los abogados del exDAO de la policía, del ex número 2, estaban valorando no contestar a las preguntas de la acusación. Se incorporan a nuestra mesa Marta Jaénes, muy buenos días. Buenos días. Y Mateo Balín. Buenos días, Silvia. Bueno, antes de nada vamos a recordar este caso que comenzó el 23 de abril de 2025, es ese día cuando se habría producido esa agresión sexual que denuncia esta mujer miembro de la Policía Nacional, y a partir de ahí acoso, chantaje y esta denuncia que acaba provocando la dimisión del ex número 2 de la policía, que hoy declara ante el juez. Hace hoy justo un mes dimite el jefe operativo de la Policía Nacional. Salta la noticia tras la acusación de una subordinada de agresión sexual. Todo ocurrió, según la querella, en una vivienda oficial del Ministerio del Interior. El 23 de abril del año pasado, un agente de la policía con quien ya había mantenido una relación fue presionada para subir al domicilio. Según la víctima, él no aceptó que la relación finalizara. Hubo forcejeo, hubo violencia e incluso la víctima pues grabó todo lo sucedido para autoprotegerse. Le acusa de agresión sexual con penetración, también de coacciones. Vocación de servicio público. Tras los hechos, la víctima denuncia que recibió llamadas telefónicas compulsivas y mensajes intimidatorios utilizando terminales oficiales. Un mes después de esa agresión, se produjo una conversación tras la insistencia. Antes nunca había pasado el que me negaras el sexo. Vete a la mierda, vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme, a ver qué te puedo dar. Utilizó también a subordinados para coaccionarla, según denuncia. Es el comisario Óscar San Juan el que le ofreció el puesto de trabajo que quisiera en la policía para que callara y olvidara el asunto. Interior le ha relevado también de sus funciones. La defensa del exDAO asegura que no forzó a la denunciante a quedarse en la casa y atribuye a celos la acusación. La identidad de la víctima se ha difundido en distintos chats policiales, también en el escrito de defensa que ahora piden investigar. Ella lleva de baja desde julio. Bueno, vamos a averiguar en qué punto estaba la investigación judicial, porque la víctima entregó en el juzgado un audio de unos 40 minutos, ¿no? Donde supuestamente se estaba reflejando esa agresión sexual a la que le sometió el ex número 2 de la policía. El abogado de la víctima decía, oiga, todas las partes pueden acceder a ella, pero aquí tienen que venir al juzgado a verla. ¿El juez se lo concedió, Mateo? No se lo concedió el juez, no se lo concedió el juez. Fue una de las primeras decisiones que toma el juez. Digamos que, como comenta Silvia, el abogado, tanto el audio de 40 minutos como más prueba, digamos, aportada dentro de la denuncia, registros de llamadas, WhatsApp, etcétera, pidió que las partes acudieran al juzgado in situ para ver esa prueba documental. El juez lo rechazó y ahí empezó, digamos, una de las primeras decisiones del juez que tuvo continuidad en otros, digamos, en otras peticiones, en este caso del denunciante, sobre la protección de la identidad de su cliente. Porque llegamos al día de hoy, Silvia, por ejemplo, donde el abogado de la denunciante ha pedido al juzgado, en este caso al juez, que se investigue una revelación de secretos porque la defensa aportó en uno de sus informes o en uno de sus escritos, cuestionando el famoso audio de 40 minutos, aportó la identidad de la denunciante, con lo cual se ha pedido, y tiene que tomar una decisión primero Fiscalía y luego el juez, que se investigue un presunto delito de revelación de secretos, porque desde que se presentó la denuncia hasta que se admitió hasta el día de hoy, lo que siempre ha defendido el abogado de la denunciante es preservar la identidad de la víctima. Por cierto, que lleva escolta policial, eso ya se ha contado, que está en tratamiento psicológico aún a día de hoy, y el juez no concedió lo primero que hemos comentado, que es la supervisión del audio en el juzgado, porque consideró el juez que
digamos que hay elementos para que se preserve la confidencialidad de esto, o sea, confía en este caso o pone su, digamos, confía en los abogados en que no se vaya a filtrar nada del audio, ya es una cuestión de valoración o de fe, ¿no? Y en segundo término tendrá que tomar una decisión sobre la revelación de la identidad de la víctima. Bueno, vamos a detenernos primero en ese audio de 40 minutos que describe la agresión sexual a la que sometió a esta mujer miembro del cuerpo de la Policía Nacional. ¿Es lo habitual, Marta, que, en fin, que se dé esa grabación a las partes en vez de que, como es el caso, para respetar y, digamos, mantener en secreto la identidad de la víctima, se obligue a las partes a ir al juzgado? Bueno, pues es más habitual de lo que nos gustaría que fuese. Normalmente los abogados de la acusación de la víctima intentan que esas pruebas se queden en el juzgado y que quien quiera escucharlas, o los abogados, las partes que quieran escucharlas, tengan que ir hasta el juzgado. Muchas veces no pasa. De hecho, después de las declaraciones de hoy, habrá que ver si esas declaraciones no se filtran a los medios, como ya hemos visto que ha pasado en otras ocasiones. Hace muy poco tiempo se filtró la declaración de Muliá, de Elisa Muliá, y también se filtró la declaración de Íñigo Errejón. Entonces son cosas que los abogados de las víctimas normalmente suelen pedir para proteger la identidad de sus clientas, de las víctimas, pero no pasa. Es que no solo se reveló la identidad de la víctima, como hemos contado en esos chats policiales que el abogado de ella ha salido contando varias veces, que ella nota que hay una cacería sobre ella. Es que, como decía Mateo, en el propio escrito que mandó el abogado del DAO venía el nombre de la víctima. Los periodistas recibimos ese escrito. Yo tuve que leerlo varias veces para decir, no puede ser que esto se esté entregando a todos los medios con la identidad de la víctima cuando ella ha pedido que no se revele. Pues claro, para que nuestros espectadores se hagan una idea, cada vez que eso se pasa a los medios de comunicación se suele tachar el nombre de la víctima, ¿no? Se anonimiza de tal manera que nosotros podamos abordar el caso, pero sin conocer ni la identidad, ni la dirección, ni ninguna otra cuestión de contacto de la víctima. Claro, esto, Mateo, hay que enmarcarlo precisamente en la queja que tenía la víctima desde el principio, ¿no? Su denuncia, en cuanto saltó su caso a la luz, va directa a los chats policiales, y ahí es cuando ella empieza a recibir, decía, tanto llamadas de apoyo como llamadas que iban contra precisamente lo que había hecho. Sí, porque sale a la luz efectivamente, o en esos chats policiales se identifican a la víctima con otra causa que tuvo hace algunos años y se recupera esa causa y se recupera su nombre, bueno, para tratar de poner en duda su testimonio. Esto es lo que nos cuenta el abogado de la policía. Con lo cual, eso también se va a tratar de investigar desde el punto de vista interno de la policía, es lo que pidió el abogado, porque ya te digo que el nombre ya estaba circulando en chats policiales. Y claro, llegamos al día de hoy, digamos, con un juez que no ve ese deber de reserva, considera que no es necesario. Como te digo, es una cuestión de fe al final. O sea, el juez, lo que plantea el juez es, bueno, esperemos que los abogados no filtren a los medios, pero ponías el ejemplo, Silvia, en la querella que le hemos leído todos, el nombre de la víctima aparece tachado, pone doña víctima, o sea, es para que no se identifique. Pero ya llegamos al día de hoy de la declaración conociendo el nombre y algunos datos más sobre más o menos dónde vive, en qué trabajos estuvo antes de llegar a este punto, etcétera. O sea, se conocen bastantes datos con mucha abundancia, no solo por los medios de comunicación, sino en chats policiales. Y esto teniendo en cuenta, Javier, que la víctima había pedido expresamente que se preservara su identidad. Aquí es que vemos un patrón que se repite una y otra vez en la justicia española, y es una indefensión y una revictimización de las denunciantes, donde no tienen una seguridad jurídica que les permita denunciar con tranquilidad. Hoy hemos visto que se archivaba la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por el pánico de la víctima a ir al juzgado a declarar por el miedo a que se filtre su identidad. Es que se comprende el miedo de estas mujeres cuando estamos viendo en un caso como este que está en chats policiales, que periodistas tienen acceso a la identidad de la denunciante, es decir, que se han violado todas las cadenas de seguridad para evitar que esta persona sea conocida. Y estamos viendo además una intoxicación gracias a eso, que no está solo en los chats policiales, sino que también en medios de prensa se está intentando minar la credibilidad de la denunciante desde el principio. No solo porque ha salido a la luz un antiguo caso también de abuso, que por cierto se probaron los hechos, lo que no se probó es que era la persona a la que se denunciaba. Es decir, su testimonio no ha sido
refutado, su testimonio es válido. También se está hablando de que si es un caso de celos, que es una de las intoxicaciones del propio Dao, como si los celos invalidasen una posible agresión sexual. Es decir, se está intentando desde el principio, como ha pasado desde hace muchísimos años en este país, como en el caso de Nevenka, como en todos los casos que vamos viendo, siempre se produce esta revictimización, este ataque, este intento de que las mujeres no tengan un testimonio fidedigno y no sean creíbles. Y bueno, pues yo entiendo que las mujeres tengan miedo a denunciar, porque es para tenerlo. Joaquín Bosch, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. Hola Joaquín, bueno, decíamos que en cuestión de unos 13 minutos va a comenzar la declaración por separado del ex número 2 de la Policía Nacional y de la policía que lo ha denunciado. Una vez que ellos declaren ante el juez, ¿qué es lo que va a suceder, Joaquín? A partir de ahí, las partes han propuesto ya determinadas diligencias. Después de las declaraciones es presumible, no es previsible, que van a pedir otro tipo de actuaciones y el juez instructor debe valorar cómo continúa la investigación. Aquí ya hay datos que están ya sobre la mesa que son muy importantes, algunos están aportados con la querella, son en los audios, los listados de llamadas y también los mensajes, entre otros elementos aportados, pero también estas dos declaraciones son importantísimas. Por parte de la denunciante, porque uno de los requisitos en estos supuestos es la persistencia en la incriminación, la coherencia en la continuidad de un relato que se mantiene en el tiempo, y en el caso del investigado, del querellado, porque hay que ver qué es lo que reconoce y lo que no reconoce. Por ello, en función de los hechos controvertidos de estas dos declaraciones, el juez instructor va a tener que decidir por dónde sigue la orientación de la investigación judicial. Estábamos hablando, Mateo, del caso de la segunda víctima, de Íñigo Errejón, que ha decidido retirar la denuncia. Ella, antes de retirar esa denuncia, pide al juez que active la figura del testigo protegido, que es muchísimo más que no dar a conocer su identidad, ¿no? Claro, ¿en qué consiste? Es un blindaje, digamos, extra que tiene las personas, no solo en el ámbito de delitos relacionados con temas sexuales, sino en otros ámbitos, hemos visto en terrorismo, en muchos otros ámbitos, que le da un blindaje especial de protección, donde efectivamente se salvaguarda su identidad, su domicilio, cualquier dato que afecta a su intimidad, ¿no? En este caso se le dijo que no, y después vino la siguiente consecuencia, que fue que no ratificó la denuncia en el juzgado, con lo cual se ha archivado la causa. Julio César. Claro, es que aún sabiendo que, entendiendo que lo que estaba diciendo antes Javier es una forma de ver las cosas, hay también otra, creo que hay otra, que no responsabiliza exclusivamente a lo judicial de algunas de las cosas que ocurren. En el caso de que se filtren los nombres, es verdad que cuando se filtra hay una intención por parte de quien filtra esto, no es algo gratuito, pero también hay una responsabilidad periodística. A mí yo no la he negado. No, por eso digo, yo lo sé, pero por complementar y tener una visión un poco más de conjunto del asunto, a mí me pueden filtrar una información, todas las filtraciones por definición son interesadas. La cuestión es, yo debo valorar si eso lo debo publicar o no, aunque me pueda parecer muy atractivo o muy morboso. También tengo una responsabilidad en todo esto. Que luego fallan, hay procedimientos que fallan dentro de los juzgados, que se filtra, que hay información disponible para funcionarios que no deberían tener acceso a eso, sí, pero también la parte de responsabilidad periodística a la hora de contar las cosas y decidir hasta dónde llego, creo que también toca. Y respecto al caso que estábamos hablando, la segunda denuncia, respecto al tema de Errejón, que estábamos hablando de esa otra figura, de la víctima, de la protección. Claro, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es que el procedimiento sea secreto para guardar o para proteger la identidad, y otra cosa es lo que se estaba pidiendo. Claro, lo que se pretendía, el juez lo concede cuando considera que hay riesgo vital o a la integridad física de quien denuncia. Yo no sé si era el caso o no, pero que no es lo mismo la protección que el hecho de que sea anónimo. Y por otra parte, claro, si pides a la víctima que ratifique, porque la denuncia no había sido presentada por ella, sino que vaya y ratifique, es muy difícil dar protección a quien no dice soy yo la que necesita la protección. Es importante ratificar la denuncia porque si no el sistema no funciona, aún siendo consciente de que hay veces
imagino, porque yo no he estado en esa situación, que para una víctima tiene que ser difícil algunas circunstancias, pero ¿cómo compaginamos el miedo comprensible con la necesidad de que las garantías de derecho... Un instante que enseguida vamos a seguir con este asunto, pero antes vamos a acercarnos al plato de nuestros mañaneros con Adela y con Javier. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Silvia. Pendientes, por supuesto, de frente bélico. Tenemos los primeros barcos empezando a navegar por el estrecho de Ormuz. Vamos a ver qué significa esto. Desde luego, ahora mismo lo que significa es que Irán controla el estrecho, no Estados Unidos. Está pasando quien Irán permite. Y segundo, pendientes, por supuesto, de la negociación PP-Vox, con el ultimátum que acabamos de escuchar. Feijóo diciendo: no podemos llegar a mayo así. Esto es un ultimátum, un penultimátum. ¿Esto qué es? Vamos a leerlo ahora después. Lo que también es que tenemos la última hora sobre el crimen de Francisca Cadena, que nos lleva hoy hasta la confesión de Julián González, imputado por su presunto asesinato. Su coartada, la suya, habla de una discusión, de un golpe con la que la mató y que le habría dado bajo los efectos de la cocaína, que estaba ofuscado. Sin embargo, esta declaración lo que hace es contradecir las pruebas de la UCO. Enseguida os vamos a contar cuáles son esas contradicciones y también vamos a hablar con la abogada de la familia. Todo esto en unos minutos. Que en un instante hablamos, compañeros. Claro, aquí la pregunta, siguiendo con el asunto brevemente, unos minutos. Claro, aquí la pregunta es qué pasa en este país, primero, para que la víctima del número 2 de la Policía Nacional no haya usado los canales internos de la policía para denunciar, que lo sabía, por miedo a que se revelase la identidad. Pero es que es más, ella tiene miedo de que se revele. Pidió que las pruebas se consultasen en sede judicial porque tiene miedo de que se revele su identidad. Y aún así ha sido revelada. Ha sido revelada, nos contáis, porque el abogado del ex número 2 de la Policía Nacional difunde un escrito en el que pone en cuestión el audio que ha entregado la víctima con el nombre de la víctima. Claro, la sensación de impunidad para las mujeres que quieren denunciar es tremenda, porque aquí no está pasando nada. Es que yo creo que lo que nos debería hacer reflexionar es por qué una mujer que denuncia un delito tiene tantísimo miedo de que se conozca su identidad. Y esto viene por el cuestionamiento al que se somete a las víctimas de violencia sexual, que no pasa con otros delitos. Porque es la mujer que denuncia a la que se avergüenza en vez del acusado. Que luego un juez sea el que dirima si es inocente o culpable. Pero ¿por qué tiene tantísimo miedo? Y esto viene porque siempre se cuestiona su testimonio. Lo hemos visto con el escrito del abogado del DAO, que viene a decir que realmente ella actuó por celos y que lo que quería era controlarlo. Pero ojo, también lo hemos visto, por ejemplo, hace nada en el caso de la concejala de Móstoles, que fue el propio PP el que dijo que ahí no había acoso sexual, que era un tema personal, que era un tema laboral. Entonces, creo que nos debería hacer reflexionar por qué solo un 16,8% de las mujeres que sufren violencia sexual en la pareja denuncian y esa cifra cae hasta el 10% cuando es fuera de la pareja. Debería hacernos pensar por qué tienen tanto miedo las mujeres. Claro, es que aunque se han ido dando avances para proteger a las víctimas, todavía faltan muchos por dar y la prueba es esta. Se le obliga a la víctima al final casi a un acto de valentía cada vez que quiera denunciar, porque si no, primero sufre el que su identidad pueda ser desvelada, cosa que con otros delitos no pasa tanto. Y luego, segundo, el ataque constante a su credibilidad. Lo hemos visto por parte de policías, porque no hay que olvidar que el chat primero en el que se difunde su identidad es de policías. Se pone en cuestionamiento su testimonio de la manera más burda y más facilona, ¿no? Dejemos que sean los tribunales los que digan qué ha pasado. Sí, no, solo quería subrayar el caso que ya Marta ha dicho de Móstoles, es decir, ahí estamos con un caso en el que la víctima no se atreve a denunciar en los canales de la policía, pero es que a partir de ahora tampoco se van a atrever a denunciar en los canales, en este caso del Partido Popular, cuando el Partido Popular ha cerrado filas en torno al supuesto agresor, la ha dejado a ella tirada y recordemos que también se ha revelado la identidad con una causa, un objetivo político. Bueno, vamos a acercarnos a Valencia porque Carlos Mazón se libra de ser investigado. Mario, ¿qué argumentos aporta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana?
Sí, pues utilizan dos principales argumentos. El primero es que Carlos Mazón no ocupaba la posición de garante, es decir, que no tenía atribuidos los deberes específicos de la gestión de la emergencia, ya que estos recaían sobre el mando único, que en este caso era Salomé Pradas. Y el segundo argumento es que no han encontrado pruebas concluyentes que demuestren que Carlos Mazón participó en el envío de la alerta. Recuerdan que al ser aforado hace falta indicios reforzados de criminalidad y no valen con conjeturas o suposiciones. También se pronuncian en este largo auto de más de 70 páginas sobre esa larga sobremesa de Carlos Mazón en el Ventorro. Lo que dicen es que ellos no pueden emitir juicios morales o políticos, sino que se tienen que ceñir a lo estrictamente jurídico. Pues bien, con todos estos argumentos, lo que dicen estos magistrados del Alto Tribunal es, por unanimidad, devolver esta causa al Juzgado de Instrucción de Catarrocha, que ya prolonga la instrucción más de 6 meses. Esto nos sitúa en el mes de octubre. ¿Durante cuánto tiempo más, Joaquín, puede prolongarse esta instrucción de la gestión de la Dana? Es difícil de anticipar porque hay diversas diligencias que están en trámite. Además, tanto las acusaciones como las defensas pueden plantear más diligencias. Además, el propio Tribunal Superior, como os acaba de indicar en el programa, cierra casi por completo una posible imputación de Mazón como aforado, pero no de manera absoluta, porque lo que dice es que, al menos hasta ahora, la parte de la omisión no puede llevar a la imputación de Mazón porque no ocupaba el cargo de dirección de la emergencia, ni tampoco se ha acreditado hasta ahora, y serían meras hipótesis, que hubiera intervenido, por ejemplo, retrasando el envío de la alerta. Por ello, todavía sería posible, hipotéticamente, que si aparecieran elementos indiciarios, la jueza instructora pudiera valorar, como digo, muy hipotéticamente en el futuro, elevar una exposición razonada. Por ello, yo creo que al menos varios meses más es probable que pueda continuar la instrucción. Claro, lo que plantea el tribunal, Mateo, es que Mazón, o sea, no hay indicios contra Mazón porque es que Mazón ni tan siquiera estaba en su puesto, claro, que ya de por sí es grave. Así que ahora la causa vuelve a poner el foco sobre Salomé Pradas, consejera, también miembro del Partido Popular de toda la vida, que es quien, según el tribunal, estaba al frente de la emergencia hasta que se determine la posible implicación de Mazón. Por eso otra vez se pone el foco efectivamente en Salomé Pradas y en su estrategia de defensa, que ha ido oscilando, al principio muy en línea de defender un poco la actuación de la Generalitat y del gobierno de Mazón, y después oscilando, como te digo, Silvia, a presentar esos WhatsApp que metieron en danza al jefe de gabinete entonces de Mazón, a José Manuel Cuenca, y que derivaron probablemente en esta exposición razonada, que se rechaza, como dice Joaquín, porque de momento no hay indicios, hay que tener indicios reforzados para imputar un aforado, no se han individualizado las conductas de Mazón, pero queda mucho por delante, y te voy a dar solo 2 casos. La jueza pide, por ejemplo, a Telegram y a WhatsApp, información sobre el móvil de José Manuel Cuenca, que hay que esperar a que estas compañías, estas plataformas digitales, la remitan al juzgado. Veremos a ver si lo hacen, porque de ahí se podría conocer más contenido del teléfono móvil del ex jefe de gabinete de Mazón. La implicación real de Mazón, si dio órdenes o no. Claro, a mí se me está ocurriendo una pregunta, Joaquín. Si Mazón perdiese el aforo, ¿se le podría investigar por una cuestión relativa cuando él todavía estaba aforado? Yo creo que hay que separar lo que está diciendo el Tribunal Superior Valenciano, que yo creo que en líneas generales es bastante razonable. Por un lado, Mazón no puede responder penalmente por sus omisiones, por no haber hecho nada, porque una cosa es el reproche moral y político, dice la Sala, y además enfatiza que de eso podríamos hablar mucho, ¿no?, del reproche moral y político sobre la conducta de Mazón, y otra cosa que penalmente, quien no tiene por ley asignada la dirección de la emergencia, no se le puede responsabilizar de no haber hecho nada, porque él realmente no estaba obligado jurídicamente a hacer nada. En cambio, si se plantearan indicios de que él no es que no hiciera nada, sino que intervino de manera negligente en la gestión de la emergencia, si perdiera el aforamiento, efectivamente, no haría falta ya indicios reforzados, y la jueza instructora de Catarrocha ya ha dicho en varias ocasiones que puede declarar voluntariamente como imputado, como investigado, lo cual implica que considera que sí que hay indicios esenciales para llamar a declarar. Por ello, en contestación concreta a la pregunta, si Mazón perdiera el aforamiento,
no sería descartable que en función del resultado de las próximas diligencias la Junta Instructora pudiera llamarle como imputado, pero claro, tendría que perder el aforamiento en esa hipótesis. Gracias, Joaquín, un abrazo. Gracias, un abrazo, Silvia. Bueno, se nos acumulan las noticias de última hora porque acabamos de saber que el ejército israelí habría intentado asesinar, dicen, durante la noche a uno de los hombres fuertes de Irán. Sandra. Sí, según Israel, uno de los objetivos de los ataques toda esta noche por Irán era acabar con su jefe de seguridad y aliado de Jamenei. Lo que no tiene claro Israel es si ha resultado herido en ese ataque o si está muerto, pero según medios estatales iraníes, Larijani estaría vivo porque en breve va a publicar un mensaje. Recordemos que Estados Unidos había ofrecido por él hasta $10 millones. Lo que sí dice Israel en este caso es que han matado en un ataque en Teherán al jefe de la milicia Basij. Es uno de los pilares de la represión del régimen iraní, aunque de momento no ha habido una confirmación oficial. Y después de los resultados en las elecciones en Castilla y León, Feijóo acaba de pedir a Vox que se vuelva a sentar en la mesa de negociación. María. Reconoce Núñez Feijóo que ya van tarde, apremia a los de Abascal para que se vuelvan a sentar. Dice que ellos nunca se han levantado de esa mesa de negociación y que no se puede llegar a primavera, al mes de mayo, sin que se llegue a acuerdos en las tres comunidades, que los votantes han hablado y han dicho lo mismo en las tres gobiernos del Partido Popular con apoyos de Vox, que lo contrario sería una actitud adolescente por parte de los de Abascal. Si el PP tiene el doble de votos que tú, y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático el imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo, como dice Vox, que sigue siendo, ¿no? Por tanto, el planteamiento es un planteamiento, en mi opinión, de adolescente. Dice Feijóo de Santiago Abascal. Bueno, qué animada está la mañana, también en Radio Nacional. Juanra Lucas, muy buenos días. Hola, buenos días. Nada, estábamos escuchando en estos momentos a un oyente que pues estamos hablando del fenómeno fan y lo que uno ha hecho por los fans. Entonces, a un oyente que nos estaba contando con detalle el viaje en autostop desde Coyoto, cerca de Oviedo, hasta Burgos para ver un partido de fútbol. Y estábamos agotados, es decir, de la cantidad de etapas y de la cantidad de cosas que le pasaron a ese hombre. Y estamos hablando hoy de eso, de lo que somos capaces de hacer siguiendo el fenómeno fan, en plan group y en plan friki. Y hemos conocido cosas maravillosas. Hay un oyente que tiene una toalla que le tiró el bajista de los Sex Pistols en un concierto que se vino desde Tenerife a ver a Madrid. Sí, pero creo que la han lavado ya. Aquí a Javier, contundente. De los años. ¿Y tú eres muy de fenómeno fan o no? No demasiado. No, hombre, si está el Atleti por medio puedo hacer cosas, ¿no? Pero no soy muy de fenómeno fan, o por lo menos no lo he descubierto. ¿Sabes que a mí me pasa muchas veces que estamos hablando con los oyentes de cosas que aparentemente son ajenas y descubres que estás mucho más metido de lo que creías? Es una de las enseñanzas de esta hora del programa. Sí, sí. No, yo me quedé en la adolescencia en fan de carpetillas, ¿sabes? ¿No? De esos que llevábamos. ¿De quién ponías la foto? Sí, las revistas ahí de adolescentes, pegada ahí el cantante, iba una con la carpetilla. Pero yo de ahí no paso mucho. Hombre, ya claro, si metes también al Athletic de Bilbao, pues igual ya podríamos hablar. Ya podemos encontrar. Oye, ¿de quién ponías tus fotos en la carpetilla? Te lo cuento mañana. Te lo cuento mañana. Qué bien hecho este cebo, Juanra? Un abrazo, buen día. Se quedan ustedes ahora. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp.
+34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.